Bienvenidos a nuestro segmento A Fondo de Red de Noticias. En las últimas semanas se intensificó el debate en torno a la supuesta violación a la Constitución Nacional por parte del presidente de la República, Fernando Lugo, con los movimientos efectuados en las Fuerzas Armadas del 4 al 6 de octubre, mientras el presidente en ejercicio era Federico Franco. Para hablarnos más sobre este tema, hoy nos acompaña el vicepresidente de la República del Paraguay, doctor Federico Franco. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, el agradecido soy yo, contento de saludarte a vos, a todos los televidentes de este programa que nos permite estar en contacto con nuestros compatriotas permanentemente. Señor vicepresidente, en el artículo 227 de la Constitución Nacional se establece que el vicepresidente sustituirá al presidente en caso de vacancia, en caso de algún impedimento. Usted era el presidente en ejercicio mientras el presidente Lugo estaba en el Brasil. Con los hechos ocurridos del 4 al 6 de octubre, ¿el presidente Lugo violó la Constitución? ¿Usted cree que la orden oral para el cambio de las Fuerzas Armadas fue dada por el presidente Lugo antes de su viaje al Brasil o mientras él estaba allá? Usted mencionaba anteriormente la declaración de los diputados cuando usted estuvo ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Posteriormente viene la declaración con el rechazo enérgico a la violación a la Constitución o a los procedimientos inconstitucionales realizados por el Poder Ejecutivo. Dentro de esa declaración se le advierte al presidente Lugo que incurrió en causales del juicio político. ¿Usted considera que habría que realizarle un juicio político al presidente Lugo? Usted mencionaba que el martes se reunirá con los senadores en la Cámara Alta. Está mencionando también las medidas correctivas que debería tomar el Congreso. ¿Cuáles son estas medidas correctivas para que esto no se vuelva a repetir? Ahora está corriendo el rumor que la primera cabeza que rodaría sería la del comandante de las fuerzas militares. ¿Eso sería suficiente si es que ocurre? Pero si es justamente el presidente de la República quien violó la Constitución Nacional y usted está diciendo que quiere hacer que se respete la Constitución Nacional, ¿cuál es la medida para tomar entonces? Viendo la otra cara de la moneda, gente del entorno presidencial ha dicho que esta práctica de dar órdenes orales en las Fuerzas Armadas es una práctica normal y que se ha hecho una exageración desmedida sobre lo que ocurrió en los primeros días de octubre. ¿Qué opinión le merecen estas declaraciones? Hay gente que dice que esto fue incluso un intento de golpe de Estado. ¿Usted estaría de acuerdo con esa declaración? Usted mencionó días atrás que hay un poder paralelo en el gobierno. ¿A qué se refería? Señor vicepresidente, son reiteradas las veces que usted es dejado de lado en las cuestiones de gobierno. Si no se toman medidas correctivas con respecto a lo que sucedió del 4 al 6 de octubre, ¿no le preocupa que esto vuelva a ocurrir nuevamente? Bienvenidos a nuestro segmento A Fondo de Red de Noticias. El viernes pasado les presentamos la primera parte de nuestra entrevista a Federico Franco, vicepresidente de la Nación, en la que habló sobre todo lo ocurrido en los primeros días de octubre con los cambios en las Fuerzas Armadas y la supuesta violación a la Constitución por parte del presidente Fernando Lugo. También reconoció que lo ocurrido pudo haberse tratado de un golpe de Estado. Hoy les mostraremos la segunda parte de esta entrevista en la que el vicepresidente realiza fuertes declaraciones y denuncias sobre la persistente intención del gobierno en adquirir las tierras de Ulises Rodríguez Teixeira. Además, hace un recuento de todos los asuntos en los que, a su criterio, el presidente Lugo y su entorno han errado hasta el momento. En los últimos días, el escándalo de los documentos publicados por Wikileaks acarreó una serie de reacciones en todo el mundo, sobre todo por tratarse de espionaje diplomático por parte de los Estados Unidos. Uno de los países afectados fue Paraguay. Para hablarnos más sobre este tema, entrevistamos al fiscal general del Estado, doctor Rubén Candia Amarilla. Doctor, una de las peticiones de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos a sus diplomáticos en Paraguay fue obtener detalles sobre la corrupción en las oficinas del gobierno, particularmente en las oficinas del fiscal general del Estado. Esto es muy grave porque están implicando que efectivamente habría corrupción en su oficina. ¿Cómo respondería a esta acusación? Pero por otro lado, ¿no le preocupa, a la luz de estos documentos que salieron de Wikileaks, no le preocupa que se haya filtrado información desde sus oficinas y quizás haber sido víctima de espionaje por parte de los Estados Unidos?
Sin duda usted mencionaba también a grupos delincuentes como el EPP, pero acá estamos hablando de países, de un país, particularmente Estados Unidos, con quienes tenemos relaciones diplomáticas. ¿No es grave que ese país esté haciendo espionaje sobre otro gobierno, que se esté investigando datos personales, cuentas bancarias, correos electrónicos con contraseña, que se esté buscando datos biométricos de los políticos en este país? Quizás este espionaje esté incluyendo también escuchas de conversaciones telefónicas y un montón de situaciones similares. ¿No es grave eso, fiscal? Doctor, me gustaría preguntarle, ¿por qué motivo cree usted que solicitaron, además de las huellas digitales y escaneo del iris de los ojos de los candidatos presidenciales, también solicitaron el ADN? ¿Por qué cree que podrían querer el ADN de los candidatos? ¿Usted cree que ellos tienen el ADN del presidente Lugo? Doctor, una de las mayores preocupaciones que se ven en estos documentos infiltrados por Wikileaks es la presencia de grupos fundamentalistas islámicos en la zona de la Triple Frontera. Sabemos que Hezbollah tiene una fuerte presencia en esa zona. Mi pregunta puntualmente es, ¿qué otros grupos extremistas islámicos estarían presentes en esa zona, si hay alguna confirmación? ¿La Fiscalía tiene alguna información concreta sobre el destino final de las remesas que salen para el Líbano desde la Triple Frontera? Según los Estados Unidos, la Triple Frontera es una fuente de financiamiento para el terrorismo internacional. Sí, agradecemos al fiscal general del Estado por conceder esta entrevista a Red Guaraní. Este viernes, en nuestro segmento A Fondo, les mostraremos la otra cara de las tierras de Ulises Rodríguez Teixeira. Según denuncian organismos internacionales, con la compra de estas tierras para la reforma agraria, se estará violando la ley de deforestación cero. En estos días salió a luz una serie de fotografías incautadas en la computadora de Rumilda Jiménez en enero de este año, quien habría formado parte del grupo criminal EPP o Ejército del Pueblo Paraguayo. Para hablarnos más sobre el alcance de este descubrimiento, hoy nos acompaña la fiscal Sandra Quiñones. Doctora Quiñones, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de hoy estar dialogando sobre el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Se incauta la computadora de esta mujer, allí se encontraron fotografías de miembros del EPP, quienes han sido claramente identificados hasta el momento. Se ha especulado incluso que una de estas personas podría ser un extranjero. ¿Hay algún indicio, algún tipo de información de inteligencia o policial que nos pudiera dar la identidad precisa de estas personas y si se pudiera dar el caso de que fuera un extranjero? Usted mencionó justamente a estos miembros de las FARC, a Orley Jurado Palomino, a Rodrigo Granda. ¿Se han enviado estas fotografías a Colombia para ver si alguno de estos miembros no identificados, de estas personas no identificadas, podrían llegar a ser miembros de las FARC? Bueno, dentro de esta computadora se encontró una lista, como una serie de fotografías de posibles víctimas de secuestro. Ahí se encontraron fotografías de políticos, un expresidente de la República, de Nicanor Duarte Frutos, de legisladores, de personas muy reconocidas en el país, inclusive está su foto dentro de esa lista. ¿Cómo cambia la vida de estas personas que son potenciales víctimas de secuestro? ¿Qué tipo de protección están recibiendo por parte del Estado? Doctora, ¿cuán importante es este hallazgo, este descubrimiento de las fotografías, las nuevas fotografías del EPP? Doctora, volviendo al tema de Estados Unidos, la embajadora de los Estados Unidos estuvo en el departamento de San Pedro visitando a los campesinos, estuvo con Luis Alberto Lindström también y con algunas de estas personas que figuran en la lista de posibles víctimas del EPP. Esto se da en un momento muy importante en la lucha contra el EPP, en un momento a días de aparecer estas fotografías. ¿El gobierno de los Estados Unidos está apoyando de alguna otra manera al paraguayo en la lucha contra el EPP? A criterio de la Fiscalía, ¿el EPP realmente se está debilitando, como dice el ministro del Interior, o podría estar fortaleciéndose con nuevos miembros y quizá ayuda internacional, como en el caso de las FARC en el pasado? ¿Qué se sabe de las armas que posee el EPP? A pedido suyo, la Dirección de Materiales Bélicos analizó un cuaderno en el que se describe un manejo avanzado en explosivos, ¿no es así? Doctora, Severiano Martínez, uno de los líderes del EPP, falleció en un enfrentamiento, un supuesto enfrentamiento con la policía en julio de este año. Para las organizaciones de derechos humanos, realmente se trató de una ejecución, incluso de una quema de archivo.
¿Qué cree usted que ocurrió realmente? Estas organizaciones de derechos humanos también denuncian violaciones justamente a los derechos humanos de los detenidos, incluso también en los allanamientos. Lo que ellos plantean es que los fiscales no pueden estar en todo momento, en todo lugar, y que las fuerzas de seguridad atentan contra estos derechos. También han dicho que han robado objetos personales de estas personas. ¿Qué conocimiento tienen ustedes en la Fiscalía sobre este tipo de hechos que denuncian las organizaciones de derechos humanos? Doctora, en las fotografías también se puede ver a un bebé en medio de las armas, en medio de ese lugar donde se encuentra la guerrilla. ¿Qué pasa con los derechos de los niños? Se sabe que hay un bebé, posiblemente hay otro niño también ahí. ¿Qué pasa con los derechos de los niños? La fiscal Sandra Quiñones, muchas gracias por conceder esta entrevista a Red Guaraní. Esta semana se dio en Washington, Estados Unidos, la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, a la que asistieron una comitiva del gobierno encabezada por el ministro del Interior, Rafael Filisola, y el fiscal general del Estado, Rubén Cande Amarilla, y por otro lado los delegados de CODEUPI. Esta coordinadora, que nuclea a 25 organizaciones de derechos humanos, fue duramente criticada en los últimos días, tanto por el gobierno como por las víctimas de secuestros en nuestro país. Incluso los han llamado cómplices de guante blanco del EPP. Así es que quisimos conocer la otra cara de la moneda y escuchar también la versión de esta organización. Les presentamos una parte de la entrevista que realizamos al doctor Roque Orrego, coordinador de turno de CODEUPI. Doctor Orrego, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad de hacernos llegar la voz de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay a la ciudadanía. Doctor, CODEUPI presentó denuncias muy graves ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, como torturas físicas y psicológicas por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Ustedes, además de los testimonios de las supuestas víctimas, ¿qué tipo de pruebas presentaron ante la OEA? En referencia a ese tema que usted tocó, está una de las grandes críticas que tiene en estos momentos la CODEUPI por parte de las familias de las víctimas de secuestro, es que ustedes no se comunicaron con ellos cuando sus familiares fueron secuestrados. En este caso, usted lo que nos dice es que ustedes no tenían por qué hacerlo, por más que sí tomaron una postura con respecto al EPP, es por el hecho de que ustedes tienen que denunciar los atentados contra los derechos humanos por parte del Estado, entonces. Efectivamente, son dos cuestiones que estás mencionando muy bien. En diciembre del 2008 se produce el ataque al destacamento militar de Tacuatí. Inmediatamente después comenzó el operativo Yerobiá. En enero del 2009 ustedes denunciaron que también detuvieron a ciertas personas, las llevaron a un calabozo, les vendaron los ojos, las desnudaron enfrente a los policías y militares, les ponían bolsas de plástico para que tuvieran la sensación de asfixia. Después les apretaban los testículos y continúa ese tipo de hechos. ¿Ustedes recibieron ese tipo de denuncias de diferentes personas que estuvieron en esa situación? De estas personas que ustedes mencionan en sus informes, ¿de alguno de ellos se comprobó que fueran miembros o hubieran estado implicados con el EPP? También en su informe mencionaron el caso de Severiano Martínez. ¿Ustedes como CODEUPI consideran que él fue ejecutado por la policía? En estos días se ha dicho a través de los medios de comunicación que este antecedente que se está dando con la OEA, las denuncias que presenta el CODEUPI ante la OEA, podrían llegar a favorecer a los miembros del EPP si eventualmente deciden solicitar asilo político, como fue el caso de Aarón Martí Colmán. ¿Es esto posible? ¿Usted cree que esto podría beneficiar al EPP? Agradecemos al doctor Roque Orrego, coordinador de CODEUPI, por conceder esta entrevista a Red Guaraní. Estaba previsto que presentáramos también hoy una entrevista con el ministro del Interior, Rafael Filisola, para que nos hablara sobre las respuestas del gobierno a las denuncias hechas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay ante la OEA. Lamentablemente esta entrevista no se pudo concretar a tiempo para el informativo de hoy, pero reiteramos la invitación hecha al ministro y esperamos poder contar con su presencia en los próximos días. Al volver de la pausa, nuestro tema del día, la gratuidad de la salud en el país, sigue dando de qué hablar.